Y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas. De esto mucho no se habla y no veo ningún fiscal preocupado por investigarlo. Ahora, nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales. Y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud. Y utilizamos alrededor de 90 días para hacer y para proveernos de todo lo que nos faltaba. Nos faltaban camas de terapia intensiva, nos faltaban hospitales, nos faltaban respiradores artificiales. En la Argentina, 2 hermanos en Córdoba habían montado una empresa que hace respiradores, pero hacían 40 respiradores al mes. Nos lo convocamos, tuvieron todo el apoyo del Estado y empezaron a hacer 500 respiradores por mes. Y lo que logramos, merced a ese tiempo inicial de pidiéndole a la gente que se quede en sus casas, lo que nosotros llamábamos el aislamiento sanitario, lo que logramos es poner en pie ese sistema de salud, porque si no, podía pasarnos lo que habíamos visto que pasaba en Europa, que la explosión fue tan enorme que el sistema sanitario no tenía capacidad de dar respuesta. Y un año después, la tranquilidad que tengo es que en la Argentina no hubo un solo argentino que fue a un hospital y le dijeron no hay lugar para usted. Y ningún médico tuvo que enfrentar la disyuntiva de decir ¿a quién le doy el respirador? Porque todos lo tuvieron. Después, lamentablemente, la pandemia se llevó 50.000 vidas de argentinos, de una edad promedio de 74 años. Y eso está claro que cuando la pandemia ataca a esa edad, indudablemente es muy difícil sobrepasarlo. La Argentina tiene muchos cuidados porque definitivamente, como a México, la enfermedad nos llegó importada en los aviones y por eso nosotros tenemos cuidados y precauciones. También es verdad que en la pandemia una de las claras disyuntivas que uno tiene que enfrentar es, esto se los digo con el máximo respeto, pero yo por momentos discuto con periodistas argentinos muchas veces y les digo que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro al wing, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde la platea es una cosa muy simple. Jugar el partido es otra cosa. Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debimos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema. De un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensa que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy fácil juzgar con números. Es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años.
Y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Yo soy parte de una generación que abrazó la política y como bien dice mi querido amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mujica, mirá, si querés hacer política, dedícate a otra cosa. Pone una empresa, pone un comercio. Si querés hacer dinero, dedícate a otra cosa. Pone un comercio, pone una empresa. Pero si querés hacer política, olvídate del dinero. Y yo creo en eso, como cree Andrés Manuel. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy para avalar nada de eso. A su pregunta de si voy a pedir más renuncias, mire, si hay más responsables se van a tener los que se tengan que ir. Porque nunca ni promoví ni avalé nada de eso. Pero también digo, no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina. ¿De acuerdo? ¿Le contesté? El acuerdo con el FMI. Nosotros estamos trabajando para alcanzar un acuerdo. Parte de lo que gran parte de la prensa argentina hace es demonizar a Cristina, que la quieren mostrar siempre como una persona disruptiva y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la Argentina le puede convenir. Ese es un problema que tengo que resolver yo y el ministro de Economía. Y que hoy seguramente Cristina tiene opinión y seguramente la escucho, pero es una decisión mía. Nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo de un crédito que, como bien marcó el presidente López Obrador, fue vergonzoso. Un acuerdo que, según ha confesado el presidente del BID, que en esos días era director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos, fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección. Allá en Argentina decimos, fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Ahora esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos. Y entonces yo quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus amigos. Lo he visto, tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo que le convenga a Argentina. Y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa. Miren, nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico. Cuando yo era candidato y me visitó la delegación del fondo que visitó la Argentina, le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno. No, y eso fue un comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo. No voy a borrar con el codo lo que dije en aquel momento. Ahora sí voy a tratar de encontrar un acuerdo, pero quiero que el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar. Eso es lo que espero. Perdón, y quiero agradecerle puntualmente al presidente López Obrador porque en el momento en que estábamos negociando con los acreedores privados, un día desesperado porque no encontraba respuestas de ellos, le pedí su colaboración y su colaboración fue determinante para que podamos encontrar el acuerdo que buscábamos. Y nunca tuve la oportunidad de decírselo
cara a cara. Muchas gracias, Andrés Manuel, porque lo logramos y de verdad él nos ayudó mucho. Gracias. Bueno, vamos yo creo que están bien representados y nos recomiendan siempre nuestros asesores, que son los ciudadanos, que no nos tardemos mucho en la conferencia, que no se pase de las 9, porque los tenemos mucho tiempo ahí. Ya vamos a dejar por ahora la conferencia. A los periodistas mexicanos, compañeras, compañeros, pues mañana vamos a estar aquí y todos los días. Por eso, además, con un invitado de honor como el que tenemos, se tiene que dar todo el tiempo a Argentina, todo el tiempo a la representación de nuestro pueblo hermano, Argentina. Mañana voy a hablar de eso en Iguala, de la fraternidad, del afecto, de los lazos de solidaridad entre los pueblos de Argentina, de México. Los maestros nuestros que nos dieron clase, los que estuvieron en la Facultad de Ciencias Políticas en México, cuando las dictaduras militares en el Cono Sur, en Argentina, todo eso que es una historia de mucha fraternidad de los pueblos, de mucho afecto. De eso vamos a hablar y nos da mucho gusto que esté aquí el presidente Alberto. Y nada más terminamos pues informando, porque así lo hacemos, cuando llega un cargamento con dosis de vacunas en el aeropuerto, pues siempre lo comentamos. Está el doctor Pedro. ¿Nos escuchas? Sí, lo escuchamos, señor presidente. Buen día. Te escuchamos a ti. Infórmanos. ¿Llegaron las vacunas? Así es, señor presidente. Gracias. Buenos días a todos los secretarios, al presidente de Argentina. Le queremos informar, señor presidente, que están llegando en este momento 511.875 dosis de Pfizer, y de las cuales 386.100 estarán en la Ciudad de México y 125.775 irán a Nuevo León, Monterrey, para el tema de la segunda dosis para el personal de salud que atiende hospitales COVID, señor presidente. Pues lo celebramos. Siguen llegando las vacunas, como en Argentina, por el esfuerzo y las gestiones del presidente Alberto Fernández. Ya se inició el plan de vacunación, no se va a detener, vamos a seguir vacunando. Ya estamos a punto de terminar la vacunación del personal de salud que está en hospitales COVID, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud. Ya están vacunados casi todos los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas. Eso fue lo primero. Y ya empezamos la vacunación de adultos mayores, porque los médicos, los expertos nos han recomendado de que se le dé prioridad a los adultos mayores. Se asegura que si se vacuna a adultos mayores de 60 años,
se logra reducir la mortalidad por COVID en un 80% si se vacuna de 60 hacia adelante. Entonces, la otra población preferente, luego de los médicos, de las enfermeras que están en hospitales COVID, son los adultos mayores. Pensamos que para abril vamos a tener vacunados, cuando menos con una primera dosis, a todos los adultos mayores del país. Y así vamos a seguir. Es vacuna universal, gratuita, como se está haciendo en Argentina, y vamos hacia adelante enfrentando esta crisis sanitaria y también la crisis económica, y vamos a salir, porque es mucha la fortaleza del pueblo de Argentina, del pueblo de México. Hemos enfrentado muchas adversidades, calamidades de todo tipo, y siempre se sale adelante. Entonces, yo termino por ahora y les invito para que mañana nos volvamos a encontrar aquí a las 7 de la mañana. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias.